cuando una sociedad está alimentada por la represión, uno desfallece y uno se muere año a año y no vive. Aunque lo intente, digamos, pero pasa el tiempo y bueno, son vidas que pasan y que no se realizan, ¿no? No solo a la gente del teatro, todas las personas. No es una cuestión de cómo, por ejemplo, yo trabajo en el teatro en un periodo represivo. Trato de hacer las cosas, pero evidentemente hay algo que me impide la posibilidad de crear porque no estoy libre. Simplemente eso. Pero todo lo que le pasa a toda la gente es exactamente igual. Es decir, crear su día de vida. Comunicado número 1 de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. El 24 de marzo de 1976 se produce en la Argentina el golpe militar que coloca al mando de la República a un gobierno de facto y designa como presidente de la Nación al Teniente General Jorge Rafael Videla. En el 76, naturalmente, la catástrofe. Si por un lado, bueno, una buena parte de esa generación desaparecida, otra parte en el exilio, y algunos que elegimos quedarnos sin saber muy bien de qué disfrazarnos, y sin saber ahora cómo continuar ya no con el proyecto político, naturalmente, que estaba absolutamente descabezado, sino cómo continuar con la actividad misma, qué teatro hacer. El autoritarismo militar ejerció un control y disciplinamiento muy riguroso, basándose en la eliminación de cualquier elemento que se opusiera al denominado proceso de reorganización nacional. Nuestro grupo no se disolvió. Nuestro grupo eligió seguir trabajando, aceptando que las reglas del juego habían cambiado de una manera brutal, y aquí brutal no es una metáfora. Y nosotros seguimos trabajando, generamos un espectáculo de humor crítico que se llamó Gente Muy Así, que lo escribí también yo, donde intentamos insertarnos en un espacio profesional, donde seguir haciendo un planteo ideológico dentro de los marcos escasamente permisivos que daba el contexto político por entonces. Controlando todas las actividades culturales y creando un progresivo clima asfixiante impuesto por el terror que se maneja desde el Estado, comienza a funcionar la censura. Me llamaba la atención que yo había trabajado mucho en televisión, y una vez me llamó Oscar Viale. Yo estaba absolutamente sin nada, y me llamó, con mis hijos chiquitos y qué sé yo qué, con esos problemas que traen eso. Me acuerdo que me llamó Oscar Viale para darme un papel en televisión. He pensado, y dije, bueno, por suerte. Y me llama a los 2 días o 3 días y me dice, mirá, Osvaldo, no puede ser de ninguna manera. Pero ¿cómo no puede ser? No puede ser de ninguna manera. Fue tal mi desesperación que me acuerdo que me largué a llorar. No puede ser, pero no me decía por qué. No, porque hemos cambiado acá y no te vamos a llamar, no podemos. Yo me acuerdo que me largué a llorar, de eso me acuerdo. Estaba muy desesperado.
Yo viví una situación difícil en el 76. Viene el golpe y a mí no se me ocurre mejor idea que tener un espectáculo que se llamaba Yo Argentino, en los teatros de San Telmo, que aludía a la frase Yo Argentino. Dirigí a Midón y debuta Susu Pecoraro, que hacía un personaje ahí, lucía una mina hermosa. Me llaman del Canal 13, donde yo estaba propuesto para un personaje, y yo dije, voy a trabajar en televisión. Y me llaman y me dicen, mira, vos fuiste propuesto, pero no puedes trabajar porque acá no puedes trabajar. En 1979, toda la gente de teatro era tildada de subversiva, y la asistencia a ciertos espectáculos implicaba un riesgo. Obras como La sartén por el mango, de Javier Portales, o Juegos a la hora de la siesta, de Roma Mayeu, fueron prohibidas por atentar contra el ser nacional. Las obras cordobesas 15 caras bonitas y Una noche en un cabaret fueron prohibidas por ridiculizar a varios generales. Me acuerdo que la primera vez que yo me enteré de que estaba prohibido fue por Oscar Ferreño, que había viajado a Tucumán en gira y con una obra de Arthur Miller, y el empresario le dijo, mira, no va a poder actuar. ¿Por qué? Le dijo. Le mostró una lista en la que estaba prohibido. Y en esa lista estaba yo también. Así que cuando volvió a Buenos Aires, él me llamó por teléfono y me dijo, mira eso, hay esto. Me llamaron como al mes y pico y me dijeron, mire, no lo vamos a tocar, no vamos a tocar su domicilio ni su persona. Va a poder salir y entrar cuando quiera del país, lo que no podemos darle libertad de trabajo. Entre las muchas formas de represión, existió una siniestra y penetrante, las llamadas listas negras. Largas enumeraciones con los nombres de artistas e intelectuales, por orden alfabético, que se enviaban a todos los medios de comunicación para informar quiénes tenían prohibido el acceso a los mismos. Era el terror instalado en uno. Los compañeros en los ensayos y todo eso. Ahora que existían las listas, por supuesto que existían, y listas muy negras. Pero bueno, es una costumbre de la represión hacer las listas, ¿no? La necesidad de expresarse dentro de las rígidas restricciones que imponía el poder dictatorial de ese momento dejan a los artistas dos caminos posibles: el del recurso de la metáfora dramática o el de los temas no comprometidos. Eugenio Grifero se apoyó en su profesión de psicoanalista para mostrar los conflictos interiores humanos, estrenando en 1977 Familia se vende. Con el mismo espíritu indagatorio se estrenarán Lo frío y lo caliente, de Pacho O'Donnell, Una foto, de Eduardo Robner, y Por casa cómo andamos, de Osvaldo Dragún e Ismael Hasse. Había un factor negativo ni hablar, pero otro factor que era que los autores estaban obligados a hablar de la realidad de una manera velada. Entonces aparecieron las grandes metáforas del teatro argentino, ¿no? Como Pavlovsky, ¿no? Tercero incluido, que hablaba del mundo actual a través de un hombre atacado por mosquitos. Entonces empezaron a aparecer las grandes metáforas, Griselda Gámbaro, Ricardo Monti. Entonces, como no se podía hablar claramente, no se podía hacer la denuncia con claridad, aparecieron las metáforas de esa denuncia, ¿no? Pero le dio a los autores una capacidad de hablar de la realidad sin hablar directamente, y el espectador empezó a captar esos códigos. Hasta tal punto, te digo, que el público era el elemento, siempre lo es, pero era el cómplice de la obra. No solamente el espectador, sino que se hacía cómplice por esas metáforas increíbles, ¿no? Nosotros hicimos La casa de Bernarda Alba en plena dictadura. Y bueno,
nos dimos el lujo de tener esa especie de isla de resistencia que era, porque bueno, se sabía que Brecht no se podía hacer, que había cosas que no se podían hacer, pero Lorca sí, como aparentemente Lorca estaba hablando de mujeres sin hombre, nada más, pero cuando María Rosa Gallo en el final cerraba la puerta de la casa y decía, silencio, a callar he dicho, silencio. El público nuestro sabía de qué estábamos hablando. No estábamos hablando de los 40 años de Franco. Estábamos hablando de otra cosa. Y nosotros también, claro. Entonces eso fue muy lindo, porque fue una gran resistencia cultural que hicimos en plena dictadura. Poder hacer obras que metafóricamente estaban hablando de lo que necesitábamos escuchar. Y de repente me nombraron jurado en un concurso de obras de la Secretaría de Cultura de la Nación. Ahora no me acuerdo quién era el presidente en ese momento, no me puedo acordar. Y de repente apareció una obra que se llamaba La Granada, de Walsh. A mí me pareció una obra excepcional, espléndida obra. Entonces la propuse para el premio. La granada hablaba del ejército, y era un soldado que agarraba una granada sin querer, y de repente cuando iba a explotar le puso el dedo así en el disparador de la granada, y se quedó con una granada que si sacaba el dedo explotaba. Era una simbología extraordinaria. Y si tenía una granada en la mano que si sacaba el dedo explotaba. Y entonces tenía que vivir toda su vida con una granada que podía explotar y la gente que se le separaba. Mejor fantasía no podía haber, ¿no? Y recuerdo que yo la apoyé y me dijeron, esta obra no puede ser premiada de ninguna manera. Me dijeron a la Secretaría de Cultura, no puede ser premiada de ninguna manera. Bueno, yo pido que le den un premio, no puede ser premiada. Bueno, se premió otra, que era buena también. La idea del gobierno era imponer un modelo basado en la familia como centro de unidad social, donde las relaciones fluyen en completa armonía y dando a entender que lo que se excluía eran factores nocivos como el adulterio, las drogas y la violencia, que paradójicamente será su herramienta principal, dando paso a las amenazas y atentados. Creo que uno de los momentos más intensos de mi vida fue cuando, haciendo La Mala Sangre de Griselda Gámbaro en el año 82, sufrimos un ataque armado. Unos 50 tipos se metieron en la sala armados y apuntaron al escenario. Es decir, compraron la entrada y se sentaron como si fueran espectadores. Y apenas comenzó la función, se levantaron y empuñaron las armas y apuntaron. El público reaccionó de una manera muy conmovedora porque yo tengo una imagen fijada, así que es una viejita, así muy viejita, muy flaquita, muy chiquita, que le pegaba con una cartera en la cabeza a uno de los tipos que empuñaba el arma, diciendo que ella quería ver el espectáculo, que se fueran. Y yo subí al escenario y me quedé junto a Lautaro. Lautaro me tomó de la mano y nos quedamos así frente a estos tipos. Y Lautaro por lo bajo me decía, no te muevas, no digas nada. Pero cuando uno de ellos, que era el jefe de la banda, puso la pistola sobre el escenario, puso la mano con la pistola sobre el escenario, yo no pude reprimir un impulso, del cual después pensé, cuando lo pensé fríamente, dije, yo estaba totalmente loca. Yo, que tenía tacos altos, le clavé el tacón en la mano a este señor, si así se lo puede llamar, y le dije, el escenario no se toca.
frase que no sé de dónde me salió. Bueno, marcando territorio, ¿no? Y el tipo sacó la mano. Creo que fue el recuerdo, sí, creo que fue un momento muy fuerte, ¿no? Porque ahora, visto la distancia, obviamente no tenían ninguna intención de tirar porque si no hubieran tirado, pero en ese momento, bueno, uno no sabía y nosotros estábamos defendiendo todo, ¿no? Más tarde, otro atentado incendiaba y convertía en ruinas al Teatro El Nacional, donde se presentaba la revista Sexitante de Abel Santa Cruz, protagonizada por Susana Jiménez. De este hecho se hizo responsable el Comando Halcón del Grupo Nueva Orden, como parte de una campaña antipornográfica. Yo me acuerdo que estando yo en la asociación, en la reunión esa, en la dirección de la asociación de actores, una vez me llamó mi mujer desesperada porque me habían llamado por teléfono insultándome y diciéndole que me iban a matar y cosas por el estilo. Ella se asustó muchísimo, fuimos a casa, me acuerdo que me acompañaron en auto varios autos, fuimos a casa, bueno, no me pasó. Pero ahí estabas, qué sé yo, uno no sabía nunca en qué libreta de direcciones estaba uno, ¿no? Mucho tiempo después, un colega mío, un director también, me dice, vos tenés un gran amigo y no lo sabés. Entonces le dije, pero ¿quién puede ser? No te lo puedo decir, he prometido no decirlo. Pero tenés un gran amigo. Bueno, con el tiempo supe que el gran amigo que yo tenía era Freixá, que era el secretario de Cultura, en el momento de Cacciatore, secretario de Cultura de la municipalidad, con el cual yo no tenía ninguna amistad real. Lo había conocido, sí, siendo yo director de San Martín precisamente en determinado momento. Habíamos tenido inclusive alguna discusión por el uso de no sé qué cosa. En fin, no, pero me contó este colega que él, hablando con Freixá un día en su despacho, de repente sonó el teléfono y entonces oyó que Freixá decía, no, Aboné no, de los otros que le dije no le importa, pero de Bonet por favor no, a Bonet no lo tocan. Entonces después le dijo, por favor, esta conversación que quede entre nosotros, la ha oído usted, pero no lo diga a nadie, qué sé yo qué cosa. Y eran de los servicios que le estaban diciendo que me tenían que sacar a mí. Después me enteré bien. Los servicios que le decían que me tenían que sacar a mí. A mí y creo que Alejandra Boero también, pero en ese caso era mío. Y Freixá me defendió. Y dijo, no, Aboné no. Por eso estuve, digamos, amparado por una persona que ni ideológicamente ni no tenía contacto conmigo. Pero no todos correrán con la misma suerte y muchos artistas no tendrán más opción que el exilio para salvar su vida. Yo creo que el teatro mío no iba a resistir a la dictadura. Por una razón, si yo en el 73 le pusieron una bomba en el 74 a Galíndez, antes de ir a Nancy, al Festival de Nancy, y después hice Telaraña, que era la denuncia del fascismo en la familia, me tuve que ir del país, me vinieron a buscar. Yo creo que hay distintos tipos de teatro. El teatro mío a veces aparece como aventureramente provocativo, porque estoy por ahí denunciando temas que molestan. Pero también hubo teatro acá durante la dictadura, en el San Martín hubo teatro y no hubo mayores problemas con Kivestaev. Es decir, me parece que el teatro argentino tiene una gama de posibilidades muy amplias. Creo que hubo autores prohibidos, naturalmente, Cosa, Lagambaro, Dragún, Alac, de la generación mía, ¿no? Naturalmente, como muchos literatos. Después de varias amenazas,
prohibiciones y tras estrenar la obra Telaraña en 1977 en el Teatro Payró, prohibida por el gobierno militar por atacar la ideología de la familia cristiana y sus valores, Eduardo Pavlovsky deberá exiliarse. Después viene el exilio, ahí hice teatro con Norma Leandro, que me dirigió una obra de Susana Torres Molina en Madrid, Extraño Juguete. Después aquí hice una obra que se llamaba Cámara Lenta, y trabajaba con Carela, yo de boxeador y él de manager. Era muy linda obra para hacer y con una gran directora que es Laura Yusse. Después lo conocí a Leso. Yo estuve 2 años y medio en Madrid, Agustina Leso, que hizo una obra mía que nadie se le animaba porque decía, empezar tan loco, como viene del exilio y va a querer estrenar en una obra que anticipó todo lo que dijo Silingo. Lo anticipó en el 83, que era la historia de un aviador que arrojaba a sus prisioneros, etcétera, políticos por el avión. La comunicación entre los grupos de la sociedad estaba cancelada y los más afectados con estas medidas serán los intelectuales y los sectores populares que permanecen completamente incomunicados. Pero ni la censura ni los atentados lograrían acallar la voz de un teatro argentino que desde la clandestinidad desafía la práctica discursiva del régimen. Bueno, en cuanto a mí, yo me exilié. 3 meses después del golpe yo me había ido del país. Las cosas no venían bien para mí. Y realicé toda mi tarea profesional en Venezuela durante mucho más tiempo que el exilio, porque el exilio duró para mí 8 años y todavía 10 años más yo me quedé en Venezuela. Había construido una vida ahí, no podía ser tan oportunista de hacer la maleta y volverme. Pero planifiqué mi regreso a 10 años y lo cumplí. Yo creo que aquí hubo una actitud permanente de resistencia, cuya floración definitiva se dio en Teatro Abierto, pero que no comenzó con Teatro Abierto. De alguna manera fueron muy frecuentes los gestos de coraje y de atrevimiento en la presentación de determinados espectáculos frente a una situación desde el punto de vista represivo siempre imprevisible o, al contrario, previsiblemente mala. De modo que sí que creo que uno de los puntos de resistencia durante el llamado proceso estuvo en el teatro. Pero la dictadura haría todo lo necesario para sostener su carácter monológico, falsamente transparente. Las desapariciones y la tortura se convertirán en el plato fuerte del macabro espectáculo, alcanzando a más de 30.000 personas. Nosotros perdimos muchos compañeros. Yo estaba en ese momento en la conducción de la Asociación de Actores. Y bueno, fue la época de las 3A y de todo eso. Y yo me acuerdo, en esa época dirigí en el San Martín Las Troyanas de Eurípides con la adaptación de Jean-Paul Sartre, que fue un éxito con María Rosa Gallo. Y había un coro, el coro de Las Troyanas, y del coro desapareció una chica con su marido, una actriz con su marido. Y nadie se puede imaginar el dolor que eso causa. Yo perdí muchos amigos con eso, muchos amigos, actores, colegas, que desaparecieron y se fueron.